Bueno, vamos ahora sí a lo anunciado. ¿Qué está pasando? Y siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? Siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué está pasando en el gobierno nacional? ¿El presidente del Estado realmente tiene el control del Estado? ¿Tiene el control de que las cosas se estén haciendo bien? Un ministro de Estado se compró esta vagonetita Audi Q4. Ahora sí, denme el cuadro. El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa, se compró una vagoneta. Y todos tenemos derechos a comprarnos un vehículo, una casa, lo que podamos justificar, obviamente, ¿no? El ministro de Economía se compró este vehículo. Un vehículo que, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido en las plataformas oficiales de la empresa Audi, un vehículo de estas características está en Estados Unidos, por ejemplo, en unos $59.000. En Europa, por ejemplo, esta vagoneta que se compró don José Gabriel Espinosa está cotizada en 52.070 euros, o sea, unos $60.000 más o menos. Pero el ministro en cuestión se la compró de acuerdo a los registros notariales. Deme el tercer documento, por favor. De acuerdo a los registros, el segundo, de acuerdo a los registros notariales, don José Gabriel Espinosa se compró esta vagoneta de lujo en 50.000 bolivianos. Y uno se pregunta, ¿el ministro de verdad hizo esto? O sea, ¿es la cabeza del sector que regula la economía del país? ¿Es la persona que tiene que darle el ejemplo a los bolivianos del pago de impuestos, del pago de tributos aduaneros, del cumplimiento de todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos bolivianos con el Estado? Pero declara 50.000 bolivianos que le ha costado esta vagoneta, que vale $59.000 en Estados Unidos y $60.000 en Europa. ¿Usted le cree? Yo creo que nadie le cree al ministro José Gabriel Espinosa. Fíjense ustedes, es una vagoneta Q4 e-tron, marca Audi, año 2025, allí incluso está la póliza de importación. Se trata de una transacción de compra-venta que realiza una persona particular, que por ahora nos vamos a guardar el nombre, y que curiosamente, fíjese usted esto, esta persona particular que le vende esta vagoneta a José Gabriel Espinosa y que dicen los dos, de acuerdo a la escritura pública 1685/2026 del 30 de abril, ambos dicen que el señor en cuestión es un particular que se dedica a la construcción, además, se la vendió en 50.000 bolivianos. Es decir, esa vagoneta de lujo cuesta $7.000, porque el 30 de abril todavía estábamos al tipo de cambio oficial, 6.96. Bueno, para ser generoso, porque si vamos al dólar de aquel entonces a 10 bolivianos, estamos hablando de ¿qué? De mucho menos. $5.000. Ministro, $5.000 le costó ese auto. Ni las llantas y algunos otros repuestos van a costarle de un Audi $5.000. Pero allí está el documento, está la escritura pública, está la transacción seguramente también de los 50.000 bolivianos que se pagaron. Lo llamativo del caso, fíjense ustedes, es que esta persona particular que le ha vendido el auto a José Gabriel Espinosa es el mismo ciudadano que le ha vendido bienes por más de $500.000 a uno de los hijos de Luis Arce Catacora. Sí, le ha vendido un penthouse, le ha vendido departamentos a don Rafael Arce Mosqueira. Y bueno, viene y le vende también al ministro.
y dice que le vendió en 50.000 bolivianos. Si aquí uno se pregunta, ¿el ministro es consciente que está evadiendo impuestos? Porque si declara 50.000 bolivianos en la compra-venta hay dos factores. La primera, que no sabe o no quiere o no puede justificar de dónde va a sacar los 50.000 dólares. O sea, tiene que justificar. Se puede comprar si quiere una Lexus de 200 o 300.000 dólares. No hay problema. Eso no es el problema. Quien pueda justificar su patrimonio se puede comprar lo que quiera. Pero el ministro, deme ahora sí su declaración jurada, que ha declarado, aquí la tengo su declaración jurada, el ministro dice que solo tiene un bien. ¿Es este el único bien que tiene, el vehículo? Porque esta es una declaración del 29 de junio del 2026. Total de bienes en activos. El ministro dice que tiene 9.367 bolivianos. ¿Acaso esa vagoneta que se compró el 30 de abril no es un activo, ministro? Porque usted está diciendo que sus activos son 9.367 bolivianos. Es decir, no llega ni a 10.000 pesos de activos. Dice que no tiene deudas y que sus rentas recibidas son de 148.753 bolivianos. Una declaración que usted ha presentado de acuerdo a la información de la Contraloría, el 29 de junio del 2026. Allí están los elementos. Los ministros, los funcionarios públicos son los que deben darnos el ejemplo. ¿Cómo le va a pedir el ministro a un ciudadano que vaya y pague sus impuestos a la transferencia de la venta o compra-venta de un inmueble o de un vehículo si él está declarando 50.000 bolivianos que le ha costado ese vehículo? Y claro, alguien dirá, hay una base imponible. Pero claro que hay una base imponible. La base imponible en torno a esta vagoneta Q4 es de 232.571 bolivianos. Y el ministro ha firmado un documento notariado por 50.000 pesos, 50.000 bolivianos el 30 de abril. Es más, recuerdo que el ministro nos dijo que llegó a ser ministro con tan solo 392 pesos que tenía en sus cuentas, porque el gobierno de Luis Arce, porque el gobierno del MAS lo había perseguido y bueno, había tenido que manejar todo su dinero en efectivo. Es decir, este es un tema que debe llamarnos la atención. Está allí la información, están los descargos. Ahora seguramente va a tener que presentar sus descargos el ministro de Economía. Vaya jugando con los cuadros, por favor, porque allí está toda la información. Absolutamente toda la información. Y es la cabeza del sector de la economía. Es una Q4 e-tron eléctrica año 2025 que ha sido transferida al ministro de Economía y Finanzas el 30 de abril del 2026. Vamos a preguntarle, vamos a buscarlo al ministro y lo invitamos a que pueda atendernos una entrevista para poder conversar con él y ver de qué se trata. Es decir, de repente sus abogados, de repente sus asistentes hicieron mal el documento, pero eso es un documento que está registrado ya en una notaría de fe pública en el departamento de La Paz. Allí está la información. El ministro sabrá por qué lo hizo. Seguramente la persona que se lo vendió también tendrá que explicar cómo es que logra venderle una vagoneta valuada en 60.000 dólares en tan solo 50.000 bolivianos. Nos pueden decir que es una vagoneta china, digamos. Una vagoneta china le cuesta 35, 40.000 dólares. No vale 50.000 bolivianos, ministro. Hay cosas que se están haciendo mal y no hay nada oculto bajo el sol. Ahí está. Es la información a la cual hemos accedido y que seguramente vamos a seguir hablando del tema. El vicepresidente del Estado, don Edman Lara, se ha referido en las últimas horas a José Gabriel Espinosa. La autoridad de gobierno dijo que el ministro está presentando, ese título no tiene nada que ver, ¿no? Que está presentando números maquillados y manipulados a los ciudadanos bolivianos. Tenemos un ministro inhumano, tenemos un ministro incapaz y mentiroso, señalaba. Vuelvo a reiterar, el ministro José Gabriel Espinosa no tiene la capacidad para el cargo que asume, viene tomando decisiones equivocadas que le están provocando al bolsillo del boliviano una afectación porque ya no tiene el poder adquisitivo que tenía antes,
los precios de la canasta familiar se han incrementado. O sea, tenemos un ministro que sale a defender números manipulados, maquillados. Lo último que hizo fue decirle al país que en el mes de julio había bajado la inflación, cuando la realidad es otra, cuando el precio de la carne del pollo ya está llegando a los 30 bolivianos, cuando tenemos a los transportistas haciendo hasta 2, 3, hasta 5 días de fila en las gasolineras para cargar diésel y gasolina, ¿no? Y que ha tenido hasta el descaro de decirle a la gente, el otro día le decía el ministro a la gente, les anticipamos que esto iba a ocurrir. Ahora, problema de ustedes que no tomaron sus previsiones, decía el ministro. O sea, tenemos un ministro totalmente inhumano, mentiroso, incapaz, que el presidente Rodrigo Paz hasta el día de hoy no tiene la autoridad suficiente de cambiarlo. Pero bueno, acá lo que prima es el compadrerío, el amiguito, el familiar, porque ese gabinete de ministros está compuesto por un club de amigos o de compadres. José Gabriel Espinosa se ha pronunciado en las últimas horas respecto a la cotización del dólar flexible que baja de a centavito en centavito. Sí, José Gabriel Espinosa ha publicado un post que dice lo siguiente: sexto día de tendencia a la baja, tal como dijimos. Y no es que uno haya hecho una premonición, sino que se hace análisis con datos. Lo demás, con suerte, son opiniones. Tan simple como eso. Y por cierto, los datos muestran que la tendencia va a continuar, dice el ministro de Economía y Finanzas. Los mineros se han referido a el dólar flexible. Andrés Paye advierte que la falta de dólares va a golpear a la economía boliviana. No hay presencia del Estado. La flexibilización la está manejando el mercado, señala. Tiene que ser socializada. Esa ley tiene que ser realmente, pues, más allá consensuado, y tiene que ser al ajuste del pueblo boliviano. Esa ley enmarca todas las otras leyes. El paquete de leyes va a enmarcar esa ley y de sobremanera va a también direccionar a lo que es la condición política del Estado. ¿De qué te sirve tener una ley si no está acorde a la condición política del Estado? O en su defecto no está pues ahí justamente, como se dice, de la mano con el tema administrativo, público. Entonces son temas que realmente se tiene que solamente ver el panorama, el total. Entonces tiene que haber pues una reacción del pueblo, porque ¿a quién va a vivir? ¿A quién le va a beneficiar? ¿A quién le va a perjudicar? Es al ciudadano de a pie. Entonces hay que leer. Y hay que leer también la condición política del Estado. Les reitero, ahí está todo, solamente que no se cumple. Sencillamente nosotros decimos que cualquier otra normativa tiene que favorecer al pueblo boliviano. La industria farmacéutica también está preocupada por el dólar flexible. El representante de Cifabol, que es la cámara importadora de medicamentos, alerta que va a haber un alza nuevamente en el costo de los medicamentos. Esto a raíz de que el dólar flexible no está estable. Temas que se tiene que trabajar con el gobierno es también dejar la dependencia en la importación de insumos y materias primas para nuestro sector. Dependemos en más del 90% de las materias primas que vienen del exterior. Tener un dólar flexible que no sea estable no nos permite cumplir con nuestros propios presupuestos, y no podemos tampoco dejar de lado que en el exterior desde el 2023 hemos perdido la credibilidad frente a los proveedores. No tenemos crédito frente a los proveedores, hay que hacer prácticamente pagos directos, y el no tener un dólar estable no nos permite tener estructuras que respondan a esta realidad. Nosotros en las compras estatales tenemos precios de referencia, son precios tope, no se pueden superar esos precios. Estos precios han sido definidos en una coyuntura del 2022,
cuando el dólar estaba a 6,96 y cuando los carburantes estaban todavía subvencionados. Hoy que el dólar supera los 11 bolivianos actualmente y no existe ya la subvención de los hidrocarburos, esas estructuras de costos han cambiado. Hay estructuras que han superado el 130% de elevación en sobrecostos por estos temas. Entonces, tener esos precios que han dejado de ser competitivos tiene una afectación directa al sector porque no nos podemos presentar a las licitaciones. Y este sería uno de los motivos para que el Estado esté pensando en importar medicamentos. Pero esa no es la solución porque estarías prácticamente dejando de lado a toda tu industria. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, ha revelado en las últimas horas que durante la sesión por el 6 de agosto en la ciudad de Sucre, el presidente del Estado, don Rodrigo Paz, le había reclamado, tras haber culminado su intervención ante la Asamblea Legislativa. Me dijo, muy despacito, por qué no había saludado a la primera dama en mi discurso. Se me pasó, dijo Edman Lara, y eso provocó el enojo del presidente del Estado. El presidente se molestó porque yo no la nombré a la esposa del presidente, pues no fue un descuido, no la nombré, y se molestó y me dijo, ¿por qué no la nombraste a la primera dama? Ahí se puso el ambiente un poco tenso, y después no me nombró a mí. Si usted se da cuenta, dice saludar al presidente de la Asamblea, pero no me nombra a mí, más yo sí lo nombré a él con su nombre y apellido y con el cargo que ostenta. Y bueno, creo que gran parte de su discurso se la pasó enojado el presidente, por lo menos así lo noté. Se molestó porque no nombré a la primera dama. Pero bueno, no fue un hecho premeditado, sino que se me pasó, porque el ambiente estaba ya muy tenso. Como te digo, la jefa de gabinete vino, desordenó todo porque la organización era nuestra, nosotros organizamos todo, pero ella vino a poner las cosas de cabeza, a mover todas las posiciones y a amenazar a mi personal con hacerlos destituir. No sé cuánto poder o cuán poderosa se cree Gilda Céspedes, pero creo que ese no es el camino. Creo que ella tiene que ser un poco más humilde porque los cargos no son eternos. La señora Gilda Céspedes se las ingenió para hacerme pasar un mal momento, inclusive ella fue la que ordenó que Televisión Boliviana no me enfoque a otro lado, una falta de respeto. Y creo que esas cosas no se hacen. El senador de la Alianza Libre, Leonardo Roca, se ha referido a esta molestia del presidente con el vicepresidente del Estado por no haber saludado a la primera dama. Son temas domésticos, dijo. A la ciudadanía no le interesan estos temas. A la ciudadanía le interesa que haya combustible, que haya dólares y que haya estabilidad en el país. A ver, esos son temas domésticos que los cuales no deberían importarle a la ciudadanía. Lo que le importa a la ciudadanía son las medidas claras económicas y del rumbo que debe tomar este país. Las peleas que ellos puedan tener por protagonismo, por nombrar o sacar a una persona, creo que carecen de sentido ciudadano. Esos son más que todo peleas por ego. A mí personalmente no me llena. Lo que yo esperaba es que den una ruta clara de qué es lo que van a hacer de ahora en adelante, tomando en cuenta de que son ya casi un año de gestión parlamentaria y se necesitan hacer cambios trascendentales en el país. Evidentemente la primera dama es importante, pero son cuestiones banales, si es que se olvidaron o no se olvidaron de nombrarla. Eso queda entre ellos. A la ciudadanía eso no le debe importar. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el diputado de APB Súmate, Diego Brañez, ha presentado un proyecto de ley para aplicar la eutanasia en Bolivia.